tema de investigación técnico-científica en materia de medicina legal en lo que respecta al área de toxicología forense. En el acápite 6.1.1.4 del manual se encuentra la sección de toxicología forense describiendo todas las pericias que nosotros realizamos. Pues bien, antes de empezar como tal en las pericias, debo hacer una descripción de a cuál proceso pertenecemos como laboratorio de toxicología. Nosotros nos encontramos bajo la dirección de la Subdirección General, formando parte de la Coordinación Técnica de Servicios de Medicina Legal. Es decir, somos parte de los procesos sustantivos. Los procesos sustantivos, a su vez, son los procesos que producen los bienes, los servicios que dan sustento a la misión y visión, en este caso del Servicio Nacional. Es decir, también se conoce como las etapas productivas. ¿Qué nos preguntamos o qué conocemos por toxicología? La toxicología es una ciencia que forma o estudia las propiedades y los mecanismos de acción de un agente tóxico dentro de los sistemas biológicos. Los agentes tóxicos puede ser cualquier sustancia determinada que pueda causar un problema nocivo a la salud como tal, y depende mucho también de la dosis del agente tóxico, la vía de administración, ciertas etapas de la edad de la vida de la persona también. Dentro de los sistemas biológicos, una vez que el agente tóxico ingresa a lo que nosotros hacemos, o como toxicología, la toxicología hace, es realizar los métodos analíticos tanto para la detección como para la cuantificación de los mismos y poder dilucidar los efectos que estos tienen sobre los sistemas biológicos y el tratamiento en el caso de que exista un tratamiento. Como parte de la toxicología existen diferentes ramas de la toxicología, entre ellas la que nos interesa en la parte pericial es la toxicología forense. La toxicología forense es una rama de la toxicología que estudia los métodos de investigación médico-legal que están implicados cuando se administra un tóxico en los casos de envenenamiento y muerte, es decir, que tengan alguna connotación pericial como tal, ¿no? Que estén ligados a un caso. En el caso del Laboratorio de Toxicología del Servicio Nacional, la sección de toxicología realiza diferentes análisis de tipo químico cuantitativo y cualitativo de las diferentes sustancias tóxicas orgánicas o inorgánicas, por ejemplo, determinación de drogas de abuso, determinación o consumo de alcohol etílico y metílico, determinación de plaguicidas, determinación de ciertas sustancias que son tóxicas para la salud como tal, dependiendo de la vía de administración o la cantidad, por ejemplo, ciertos medicamentos. Estas determinaciones de sustancias tanto tóxicas como orgánicas e inorgánicas se hacen en personas vivas y también en casos post-mortem, en diferentes tipos de muestras, que pueden ser, por ejemplo, humor vítreo, orina, sangre, contenido gástrico, o también indicios que sean vinculantes al caso que nos remiten al laboratorio. Para nosotros poder realizar las diferentes pericias solicitadas, primero necesitamos que se cumplan con ciertos documentos requeridos para los análisis toxicológicos. Entre ellos, y los documentos habilitantes como tal y obligatorios, están los oficios de fiscalía. El oficio de fiscalía en el cual debe constar la solicitud de análisis enviada por el fiscal, el número de oficio, la fecha en que solicita la pericia, el fiscal que solicita la pericia, eh, porque a él es a quien debemos remitir la pericia que nos está solicitando, el número de etapa procesal que se encuentra en el caso, los antecedentes del caso, si es que los hubiere, o la especificación del examen toxicológico que se desea realizar. Siempre es importante saber qué es lo que necesita el fiscal como tal. Otro de los documentos que no necesariamente es obligatorio, pero sí nos ayuda a nosotros para guiarnos en qué pericia realizar, se nos ahorra también tiempo, son los protocolos de autopsia, en el caso de que existan. En el caso de fallecidos, debe constar como nombres completos, la edad, el sexo, la posible causa de muerte,
este documento tiene que ser enviado junto con el oficio de fiscal que les explicaba anteriormente. En el caso de que, por ejemplo, se trate de pericias que estén vinculadas a casos de mala práctica médica, por ejemplo, siempre se hacen atender previamente, en la mayoría de casos, en los hospitales. En los hospitales se genera una historia clínica que también tendrían que adjuntar en el caso de la pericia. Y, por ejemplo, también el parte policial, que nos daría un indicio de más o menos cómo se desenvolvió el caso y poder hacer la pericia. Otro de los documentos, en este caso es de tipo obligatorio siempre, es la cadena de custodia. La cadena de custodia es un documento en el cual nos ayuda a mantener la autenticidad, preservación e integridad del elemento de prueba, en este caso las muestras. Debe constar de la fecha y la hora de toma de muestra, debe constar el nombre del profesional que realizó la toma de muestra, y debe ser vinculante con todas las personas que han estado implicadas en el transporte de la misma, es decir, que debe estar debidamente firmada, sin tachones, correcciones o enmendaduras, es decir, una cadena de custodia que, por ejemplo, esté llenada a lápiz, que tenga algún tipo de borrón, tachón o corrección, no nos es válida para nosotros, ¿no? Tiene que ser un documento que no ha sido alterado para nada. Ya. Dentro de los servicios prestados por el laboratorio de toxicología están diferentes pericias. La primera es el peritaje para la determinación de drogas de abuso, tanto en muestras de tipo biológico como no biológico. Para nosotros poder realizar, como les expliqué antes en la documentación, necesitamos primero una solicitud fiscal, en el cual se pida la determinación de drogas de abuso en muestras biológicas de orina o sangre. Por lo tanto, se necesita el oficio, la cadena de custodia. En el caso de determinación de drogas, también se necesita un consentimiento informado para poder realizar esta prueba. Obviamente la muestra biológica y la muestra no debe ser tomada con un tiempo mayor, no a 1 año. Y la etiqueta tiene que estar etiquetada bien, es decir, 2 nombres, 2 apellidos, la fecha, la hora de toma de muestra y la persona que realiza la toma de muestra. Y otros documentos anexos, como les explicaba antes, que puede ser la historia clínica o el parte policial. A veces también... Ya, las unidades operativas que brindan este servicio son el laboratorio de la planta central en Quito, en el cual realizamos nosotros pruebas de tipo preliminar y también confirmatorio, tanto en muestras de orina como en muestras de sangre total. Y también los centros forenses zonales 3 de Tungurahua y Ambato, Centro Forense Zonal 5 y 8 de Guayas, Centro Forense Zonal 7 de Loja, la Oficina Técnica Forense de Machala, de Santo Domingo de los Áchilas y la de Riobamba. En este caso ellos hacen también determinación de solamente pruebas preliminares, ¿no? Ya. Para nosotros, dentro de las drogas que determinamos están la presencia de anfetaminas, metanfetaminas, MDMA, barbitúricos, benzodiazepinas, cocaína, cannabinoides, derivados del opio, fenciclidina, antidepresivos tricíclicos y morfina. En primer lugar, lo que hacemos, la determinación tiene que ser en sangre o orina, ¿no? Porque son 2 muestras o también, como les explicaba, un indicio vinculante al caso. Por ejemplo, si se encuentra una sustancia que se desconoce su origen, pero tiene algún tipo de relación con el caso, también se hace la determinación ahí, ¿no? Nosotros realizamos pruebas preliminares que son pruebas inmunocromatográficas, es decir, los screening en cartucho para determinar si es positiva o negativa la muestra. Este es un método cualitativo, ¿no? Y las pruebas confirmatorias en las cuales realizamos por cromatografía de gases masas. Dentro de la cartera de servicios también se encuentra el peritaje en la determinación de plaguicidas, en muestras tanto de tipo biológico como no biológico que estén vinculadas a un hecho. Es decir, por ejemplo, se encontró un objeto, ¿no? Por ejemplo, un frasco que desconocemos su origen, y junto al cadáver se encontró también este tipo de muestra, también nos tienen que agregar para poder realizar la determinación de plaguicidas, ¿no?
Ya, aquí también se realizan pruebas preliminares y confirmatorias, tanto en la planta central de Quito, en el cual hacemos las dos pruebas, es decir, las preliminares y las confirmatorias, y en el Centro Forense Zonal 7 de Loja y la Oficina Técnica Forense de Machán. Los plaguicidas que determinamos son organoclorados, organofosforados, carbamatos, fumarínicos, piritroides y derivados amoniacales. El tipo de muestra que se necesita para este caso son sangre, vómito o lavado gástrico, siendo de preferencia siempre el lavado gástrico fundamental, ¿no? Aquí realizamos igual pruebas preliminares por medio de cromatografía de capa fina y pruebas confirmatorias que se realizan en el equipo de cromatografía de gases masas. Ambas, a pesar de que la una es preliminar y la otra es confirmatoria, son de tipo cualitativo, ¿no? Aquí podemos ver una plaquita cromatográfica que se ha corrido para hacer la determinación de los diferentes plaguicidas que nosotros realizamos. Otro de los peritajes que realizamos es el peritaje en la determinación de alcohol etílico en muestras biológicas y no biológicas relacionadas a un hecho, en el cual se debe solicitar, la solicitud fiscal debe estar dirigida como determinación de alcoholemia en el caso de que se trate de sangre, que es la única que se cuantifica, o determinación de alcohol en otro tipo de muestras, como puede ser orina o puede ser humor vitrio. Y también el peritaje en la determinación del alcohol metílico. Generalmente van de la mano la determinación de los dos, pero no siempre solicita el fiscal los dos, ¿no? El peritaje en la determinación de alcohol metílico en muestras biológicas y no biológicas relacionadas a un hecho. Y el oficio de fiscalía tiene que ir dirigido como determinación de alcohol metílico en muestras biológicas, ¿no? La determinación nosotros la realizamos en la planta central de Quito y en el Centro Forense Zonal 3 de Tungurahua y la Oficina Técnica Forense de Santo Domingo de los Áchilas. Tanto para la determinación del alcohol etílico como metílico, se necesitan muestras de sangre, orina o humor vitrio. O también, obviamente, algún compuesto vinculante al caso, ¿no? Por ejemplo, si se encuentra alguna botella que se desconoce su origen, se puede también mandar a hacer el análisis, siempre y cuando sea vinculante con el caso que nosotros analizamos. Aquí realizamos las pruebas confirmatorias mediante cromatografía de gases acoplado a un sistema de headspace, tanto de manera cuantitativa como les explicaba en el caso de la sangre, o de manera cualitativa si es que se tratase de orina o humor vitrio. Otra de las pericias que realizamos nosotros es el peritaje para la determinación de carboximoglobina en sangre, que tiene que ir dirigido como determinación de carboximoglobina. Lo realizamos únicamente en la planta central de Quito. La carboximoglobina es una sustancia que se forma cuando existe un contacto directo entre el monóxido de carbono y la sangre, el cual desplaza a la molécula de oxígeno y por lo tanto causa una hipoxia, perdón, como tal. La determinación que le hacemos es por lo tanto en sangre total. Las pruebas confirmatorias que hacemos son de tipo cuantitativo y el método que utilizamos es la espectrometría UV visible. El séptimo peritaje que realizamos es la determinación también de cianuro en muestras biológicas y no biológicas relacionadas a un hecho. La solicitud de fiscal tiene que ir dirigida como determinación de cianuro en muestras biológicas. Igualmente lo realizamos únicamente en la planta central de Quito. El cianuro, bueno, en este caso, casos como tal de cianuro o de intoxicación por cianuro no se ha dado, están más bien vinculados a la exposición laboral, ¿no? Porque el cianuro se utiliza mucho en la cuestión de minería, en la elaboración de ciertos productos químicos o en la industria de plásticos o pinturas, ¿no? Pero también sí hacemos la determinación. De igual forma se realiza en sangre total. Es un método confirmatorio que se realiza mediante colorimetría. De igual forma, en este caso es cualitativo.
Otro de los peritajes que realizamos es la determinación de alcaloides de escopolamina. La solicitud del fiscal tiene que ir dirigida como determinación de alcaloides de escopolamina en la muestra que nos envíen, ¿no? Puede ser de tipo biológico o no biológico. La prestación de este servicio se realiza en la planta central de Quito, en el Centro Forense Zona 7 de Loja y en la Oficina Técnica Forense de Machala. De igual forma, realizamos pruebas preliminares y confirmatorias. Para las pruebas, para este tipo de pruebas, las realizamos tanto en muestras de sangre, orina o también el pool de sangre-orina, ¿no? Que es decir, realizar una determinación doble en los dos tipos de muestras biológicas. Como prueba preliminar, utilizamos la cromatografía de capa fina y como prueba confirmatoria, positiva. Se quedó. Ahí. Ya. Y como pruebas confirmatorias, las realizamos a través de la cromatografía de gases de masas que también tenemos. Ambas son pruebas de tipo cualitativo, ¿no? Ya. Dentro de otro tipo de peritajes, también nosotros realizamos la determinación de lo que son abortivos, como el misoprostol o el levonorgestrel, y también la determinación de antiinflamatorios no esteroidales, como son el paracetamol y el ácido acetilsalicílico. Únicamente esta determinación se realiza en la planta central, tanto como pruebas preliminares como confirmatorias. Para la determinación necesitamos una muestra en el caso del misoprostol, una muestra de sangre, puede ser restos corioplacentarios, es decir, restos del aborto, o también fracciones del medicamento que se hayan encontrado. La prueba que realizamos es una prueba confirmatoria por el método de cromatografía de capa fina y es cualitativa la prueba, ¿no? En el caso de determinación de antiinflamatorios de tipo no esteroidal, como son el ácido acetilsalicílico y el paracetamol, realizamos también en este caso sí realizamos una prueba cualitativa y cuantitativa, tanto en muestras de sangre como orina. Las pruebas preliminares son cromatografía de capa fina, que sería el método cualitativo, y las pruebas confirmatorias están determinadas por método espectrofotométrico o visible. Aquí está un resumen de todas las pericias que realizamos, tanto en análisis cualitativo como cuantitativo. Si pueden ver en el cuadro, todos los análisis los podemos cualificar, es decir, nos determinamos si es positivo o negativo, pero solamente los que son importantes en el caso de cuantificación para el fiscal son los tóxicos volátiles, como viene a ser el etanol, el metanol, en el caso de la carboximoglobina, y también, que no está mencionado aquí, los antiinflamatorios no esteroidales, como son el ácido acetilsalicílico, el paracetamol, en el caso de que se trate de intoxicaciones, por ejemplo, que vienen vinculadas a la práctica médica. Les mencionaba antes que nosotros hacemos la determinación tanto de alcohol etílico como alcohol metílico por medio de la técnica de Headspace. Les voy a explicar un poquito de qué se trata. La técnica de Headspace consta de muestras que son de tipo volátil, que entran en un equilibrio térmico. La muestra, en este caso la muestra es líquida, entra en un equilibrio térmico con el gas que es portador en el cromatógrafo de gases, y se hace una determinación, ¿no? En relación a las áreas que se determinan en el cromatograma. O sea, el área es directamente proporcional a la concentración del analito que se encuentra para determinar. Este es el cromatógrafo de Headspace que nosotros tenemos en el laboratorio. Y aparte de las solicitudes fiscales que impliquen el envío de una muestra, en el caso de la planta central Quito también nosotros tenemos solicitudes de informes de opiniones técnicas o interpretaciones técnicas. El primero de ellos es el que nos suelen solicitar la conversión de unidades de aire expirado en relación a la concentración con sangre.
los signos y síntomas en relación al consumo de etanol y otros ámbitos de toxicología forense. Por ejemplo, a veces nos solicitan signos y síntomas y cuando hay un consumo de algún tipo de medicamento, un tipo de droga terapéutica, ese tipo de cosas como tal. Estos serían los que no están vinculados a un tipo de muestra, pero se solicita como documento, ¿no? Para realizar este tipo de informes técnicos, opiniones técnicas, se necesita la solicitud fiscal de opinión técnica y el oficio del autoridad competente como tal. Quiero terminar con una frase que nos indica el vínculo que tiene el perito como tal en relación al servicio que nosotros realizamos. Que dice así: si la ley te pide que opines como perito, nunca dejes de ser un hombre de ciencia. Tu misión no es vengar a nadie, no es salvar a un inocente o aniquilar a un culpable, es solo encontrar la verdad. Y se refiere bastante a nosotros ejercer nuestro trabajo con neutralidad, es decir, sin estar de parte de ninguna persona, ni ningún vínculo, simplemente encontrar evidencia y la verdad como tal. Gracias. Muchas gracias por la intervención. No sé si alguien de los presentes tiene alguna pregunta referente a lo que se ha expuesto en el momento sobre las diferentes incumbencias que se llevan a cabo en el área de toxicología forense. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna interrogante. Claro, por favor. Es importante recalcar que en este manual se encuentra detallado todas las incumbencias que realizan cada una de las diferentes áreas, tanto del servicio como de Policía Nacional. Y ahí ustedes van a poder encontrar igual los requisitos, es decir, la documentación mínima que deben llegar para ustedes poder ejecutar los diferentes peritajes, así como en las zonas en las cuales se ejecuta. Si no hay ninguna pregunta, pasaríamos con la siguiente área, que pertenece al área de genética forense. La expositora va a ser la ingeniera Stephanie Vinuesa, quien nos va a detallar igual cada una de las incumbencias que se realizan en el área de genética forense. Doctora Mariel Kiss levantó la mano, ¿tiene una duda? Sí, por favor, una consulta. A veces acá no le escuchamos, Doc. No se le escucha. ¿Ahora sí me escuchan? ¿Sí se escucha? No, Doc. No se le escucha. Se escucha. Sí se escucha. ¿Sí se escucha ahora? No, no le escuchamos, Doc. Sí se escucha. Sí se escucha. Nosotros no le escuchamos. Un momentito, Doc, por favor. Por favor. No puede hablar. Sí se escucha. Gracias, Doc. La consulta es lo siguiente. A veces cuando en las áreas solicitan traslado de muestras que ya han cumplido un año y vienen por gusto a buscar y te la llevan para que le digan que no y las traen. Nosotros automáticamente, siendo el perito del caso, podemos responder basado en esta información que ya no es útil y responder sin necesidad de que realicen el gasto de traslado y demás recursos. Claro, porque obviamente como ya consta en el manual, de hecho en el manual consta que muestras mayores a un año ya no se pueden procesar. Ustedes sí podrían responder al fiscal en ese caso, que ya no es procesable como tal la muestra. Ajá. Ya. Una consulta, y con respecto a esas muestras pues, que ya tienen, que cumplen el año almacenadas en los diferentes centros forenses, ¿cuál va a ser el tratamiento? ¿Perdón? A aquellas muestras que ustedes ya como mencionan, que después de un año ya no tienen, pues obviamente, la validez técnica, ¿cuál va a ser el tratamiento que se les va a dar? ¿Cómo vamos a hacer el tema de la eliminación de estos desechos? ¿Se tiene que levantar eso algún ya sería informe? disposición fiscal que no depende como tal del servicio.
Nosotros también tenemos aquí, por ejemplo, muestras que ya tienen años de haber sido procesadas, pero si es que no hay una disposición fiscal, nosotros no podemos meter a la eliminación como tal. Eso depende mucho de fiscalía en ese caso. Y entonces nos vamos a quedar con esas muestras almacenadas. Sí, o sea, hasta que no haya una disposición fiscal de poder hacer la eliminación, se tienen que tener las muestras aquí, tal como tenemos aquí en el laboratorio igual. Ujú. Tal vez hay una pregunta para hacer. No sé si alguien más tenga alguna otra consulta referente a la temática que se expuso o alguna duda sobre el área de toxicología forense. En tal caso, agradecemos a Germán por su exposición. Vamos a continuar. Voy a dar paso a la ingeniera Estefanía Vinuesa, quien nos va a ayudar con las incumbencias, los peritajes que se realizan en el área de genética forense. Gracias. Ya. Buenas tardes, compañeros, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Sí, escucho. Gracias. Y la presentación. Fuerte y claro. Ya, y sí pueden observar la presentación, ¿verdad? Sí. Ya, muchas gracias. Bueno, buenas tardes, compañeros, a todos los presentes. En este momento nosotros, les voy a hablar sobre lo que son las incumbencias periciales y los procedimientos que se deben realizar para la toma de muestras indubitadas o muestras de referencia. Para lo cual, inicialmente, podemos decir que desde la obtención del ADN, este se ha convertido en un método de identificación genética en el campo forense, siendo una de las herramientas imprescindibles para poder dar y esclarecer en las pruebas criminales y ayudando a los jueces para poder determinar las diferentes sentencias que pueden otorgar si es que la prueba pericial de ADN en este momento se encuentra se encuentra el cotejamiento de la muestra de referencia con la muestra, la evidencia que nosotros vamos a procesar. Esto se lo realiza gracias a lo que se han desarrollado diferentes técnicas de amplificación y a partir de diferentes reactivos que se utilizan y que han sido muy sensibles en este momento, nos puede permitir hacer la amplificación del ADN de muestras inclusive que contengan una cantidad de ADN muy minúscula. Por lo tanto, de la toma de la muestra y de la recolección de las evidencias, depende mucho la calidad y la cantidad de ADN que nosotros podamos obtener dentro de esas evidencias recolectadas. La toma de las muestras puede ser realizada por lo que son médicos legistas, antropólogos y personal que se encuentre cualificado dentro de la toma de muestra. Las incumbencias periciales del área de genética se encuentran, se la realiza en 2 laboratorios. Uno que es en Planta Central, que es aquí en la ciudad de Quito, y el otro que es en el Centro Forense de la zona 8, que se encuentra en Guayaquil. Las incumbencias que se realizan en el área de genética es el peritaje y análisis de,
El peritaje y análisis para determinar el vínculo biológico en casos de paternidad y de maternidad. A su vez también se realiza lo que es la obtención de perfiles genéticos de muestras de familiares de personas presuntamente desaparecidas, las cuales se encuentran almacenadas en una base de datos, la cual está en Guayaquil y Quito. Y esta se hace un cotejamiento con la muestra de, perdón, se hace un cotejamiento con la base de datos de los perfiles también, de los perfiles de cadáveres, restos óseos y osamentas. A su vez también se hace el peritaje de análisis para la determinación de perfiles genéticos en indicios y con las muestras de referencia. También en estos dos laboratorios se hace la toma de muestras, tanto para personas, muestras de referencia, ¿no? La obtención de personas, la toma de muestras se puede realizar para lo que es vínculos biológicos, paternidades, y también para lo que es para personas desaparecidas, para seguir alimentando a la base de datos de los familiares de personas presuntamente desaparecidas, y también se hace lo que es la obtención de perfiles genéticos de cadáveres, restos óseos y osamentas, las cuales obviamente el perfil genético obtenido va a ir a alimentarse o va a guardarse en esta base de datos respectiva. La toma de muestras se la realiza las tomas de muestras para personas vivas se la realiza en los centros forenses de la zona 7, que es Loja, en Machala, en Lago Agrio, en Manabí, en Manta, se dispone ya del centro forense, en Santo Domingo, en Esmeraldas, en Tungurahua, en Riobamba, en Quevedo y en Cuenca. Es importante señalar también que para la toma de muestra dentro de lo que es las personas vivas o en cadáveres, se debe tener ciertas precauciones, el personal debe tener ciertas precauciones para la toma de muestra, debido a que se debe determinar o asumir que la muestra puede tener algún agente infeccioso, en el caso de cadáveres. En el caso de personas que se encuentran vivas, se debe pues igual tener la medida de precaución, porque no se sabe si es que la persona puede tener alguna enfermedad. Por lo tanto, el personal que va a realizar la toma de la muestra debe siempre mantener un equipo de protección, el cual debe ser imperioso que el personal utilice lo que es una mascarilla, los guantes, sus batas, y también si es adecuado utilizar estos elementos o estos equipos de protección que sean desechables una vez que se los haya utilizado. También el personal debe tener ciertas medidas para realizar la toma de muestra. Esto quiere decir que el personal no puede estar comiendo dentro del laboratorio, debe tener ciertas medidas de comportamiento dentro del laboratorio, o en el momento, como les digo, el que se está realizando la toma de muestra, no puede estar comiendo, no puede estar tomando bebidas. También el personal debe estar siempre cauteloso con la toma de la muestra que se va a realizar. También debe tomar las prevenciones al momento de realizar las muestras, al momento de hacer la toma de la muestra, porque si es que no tiene unas medidas de protección adecuadas, puede contaminar la muestra de una manera involuntaria. Esto quiere decir que por falta de conocimiento o por falta de experticia puede llegar a contaminar la muestra, y cuando venga al laboratorio a ser analizado, esta muestra puede venir no con un perfil genético puro, sino puede venir con una mezcla de perfiles genéticos, y claro, o sea, eso ya a nosotros nos determina la presencia de una contaminación, y por ende que la muestra no fue tomada adecuadamente. También se debe tomar en cuenta que otros factores que pueden
contaminar o que pueden ser producto de que impidan la amplificación de perfiles genéticos en muestras o tanto más se basa en muestras de cadáveres o de personas que no se encuentran fallecidas y que al momento de la toma de la muestra el hueso mantenga un poco de presencia de músculo o se encuentre en estado de putrefacción. Esto permite lo que es el crecimiento de microorganismos, de hongos, y por ende a veces eso puede también inhibir o puede perjudicar un poco para que nosotros podamos tener o podamos obtener un perfil genético. A su vez también lo que es la contaminación química, ¿a qué me refiero? Es que a veces se utiliza lo que es el formaldehído para la preservación y conservación de la muestra. En este caso para nosotros también es un agente que nos impide o que nos delimita para la amplificación de la muestra. Por ende, cuando las muestras van a ser analizadas para lo que es la parte de genética, las muestras deben ser secadas al aire, a temperatura ambiente, deben estar libres de contaminación y cuando las vayan a colocar para que se sequen, pues deben ser en lugares en donde no haya contaminación o que pueda haber una presencia de contaminación de estas muestras. La toma de muestra para personas que se encuentran vivas, primero se inicia con lo que es la solicitud fiscal o en el caso de vínculos biológicos de paternidades necesitamos la providencia por parte de la unidad judicial. Entonces, una vez que la persona se acerca a los laboratorios o a las oficinas de los diferentes centros, esta debe presentar la solicitud fiscal o la providencia de la unidad judicial. Una vez con eso, se deberá también solicitar lo que es la presentación de la cédula de identidad para comprobar que es la persona. A su vez, se realizará lo que es en la página web de lo que es la ficha de datos seguro, el dato seguro, se buscará lo que es la ficha simplificada. A su vez, también a la persona se le entregará un consentimiento informado, el cual la persona lo leerá y deberá llenarlo. Esto quiere decir que nos da el consentimiento, nos permite que nosotros tomemos su muestra biológica y que más que nada tener este documento nos avala a nosotros la seguridad de que la toma de muestra haya sido total y completamente consensuada por la persona. También vamos a tener lo que es una ficha donde vamos a solicitar información a la persona. En esta ficha nosotros vamos a encontrar 3 preguntas importantes en esta ficha, que es si es que la persona se ha realizado alguna transfusión de sangre, si es que la persona ha tenido algún trasplante de órganos o si es que la persona ha tenido alguna presencia, o sea, si es que tiene ha tenido alguna información sobre que puede tener cáncer o que ha sufrido de esta enfermedad. ¿Por qué son estas 3 preguntas importantes? Debido a que si es que la persona tuvo un trasplante o tuvo una transfusión de sangre, la persona al momento de que nosotros le vamos a tomar la muestra puede estar contaminada con
con el material genético de la persona de la cual le hicieron la transfusión sanguínea en este caso, o del trasplante. Entonces, cuando nosotros vayamos a hacer vayamos a tener la obtención del perfil genético, nos puedan no obtener un perfil puro. Por eso es importante estas dos preguntas, porque si es que la persona responde que sí ha tenido alguna transfusión de sangre o algún trasplante, nosotros ya no realizaríamos lo que es la toma de muestra del fluido biológico tipo sangre, sino que optaríamos por otro tipo de muestra biológica, en este caso sería mediante células epiteliales bucales. Es importante y cabe destacar que los documentos principales que nosotros debemos enviar al laboratorio una vez que nosotros hayamos realizado la toma de la muestra de la persona es el consentimiento informado. Si es una persona mayor de edad, el consentimiento informado correspondiente a la persona mayor de edad. Si es una persona menor de edad, el consentimiento debe ir firmado por el representante legal, sus padres o su abogado en este caso. Aquí podemos observar la ficha de recopilación de datos que les informaba anteriormente sobre las 3 preguntas principales que nosotros necesitamos realizarle a la persona. Especialmente, como les informaba, si es que tuvo un trasplante o tuvo una transfusión. Otro documento importante es el levantamiento de la cadena de custodia. Sin los movimientos desde la toma de muestra de la persona, como podemos comprender, la cadena de custodia es el elemento donde nosotros vamos a poder comprobar los diferentes movimientos que se realizó de la evidencia o de la muestra y desde dónde, hasta dónde y cómo llegó al laboratorio. Aquí es nuestro resumen de todo lo que nosotros vamos a realizar durante la toma de muestra y lo que nosotros, una vez que ya hayamos periciado, en dónde está, cómo llegó, en qué condiciones nosotros recibimos, porque el momento en el que nosotros tengamos alguna observación o veamos que algo no está acorde a lo que nosotros visualizamos y a lo que nosotros debemos recibir, debemos informar inmediatamente al fiscal o a la persona que se encuentre realizando la investigación o la persona que nos haya enviado a nosotros la solicitud para iniciar lo que es la obtención de perfiles genéticos. Por lo tanto, nosotros debemos tener presente, como dice en el Código Orgánico Integral, en el artículo 456, que la cadena de custodia se aplicará a los elementos físicos o contenido digital, materia de prueba para garantizar su autenticidad, acreditando su identidad y estado original de las condiciones. Las personas que intervienen en la recolección, envío, manejo, análisis y conservación de estos elementos y se incluirán los cambios hechos en ellos por cada custodio. La cadena de custodia inicial en el lugar donde se obtiene, encuentra o recauda el elemento de prueba y finaliza por orden de la autoridad competente. Cabe mencionar también que si es que la cadena de custodia ha sido malversada o tiene alguna inconsistencia, esto puede llevar a una privación de la libertad de 1 o 3 años, bueno, dependiendo de la magnitud que haya sido manipulada o malversada la cadena de custodia. Por lo tanto, es imperativo y muy necesario que la cadena de custodia siempre mantenga todos los movimientos y se registre todo y cada una de las observaciones que nosotros podamos obtener cuando recibamos la muestra.
Por lo tanto, para la toma de muestra dentro de personas vivas, la que es menos invasiva es mediante dos técnicas, lo que es la obtención mediante punción dactilar o la que es mediante hisopado de células epiteliales bucales. Para lo cual, cuando nosotros realizamos lo que es la obtención de la muestra biológica por punción dactilar, vamos a, con la ayuda de una lanceta, vamos a pinchar la parte superior de un dedo y la vamos a impregnar a este fluido biológico en una tarjeta FTA. La tarjeta FTA es mucho más recomendable utilizar que hacer una extracción de sangre en un tubo, debido a que en la tarjeta FTA su función inicial está compuesta por unos materiales que permiten la preservación del ADN. A su vez también tienen una capacidad de eliminar a los microorganismos que puedan descomponer las proteínas o que puedan descomponer al fluido biológico. Y tiene sobre todo la capacidad de almacenar, archivar el ADN a alrededor de 10 a 15 años. Por eso es importante que las muestras de las personas para poder tener un almacenamiento y una conservación de la muestra sean impregnadas especialmente en tarjetas de FTA, ya que, bueno, nosotros hemos tenido muestras de sangre, de fluido biológico, en las que sí el procedimiento y el tratamiento para la obtención de perfiles genéticos es mucho más laboriosa que realmente cuando viene impregnada en una FTA, especialmente cuando la muestra de sangre ya ha tenido varios años y bueno, ya no se encuentra de una manera adecuada el ADN y eso también nos inhibe, ya que mantiene procesos de degradación y bueno, nos puede complicar para que nosotros podamos obtener realmente un perfil completo puro. La otra técnica, como les explicaba, era mediante el hisopado bucal, el cual consiste en utilizar un hisopo, ya sea un hisopo con cerdas o un hisopo con algo, o sea, con cabeza de algodón, el cual nosotros lo que realizaríamos es la fricción del hisopo en la parte de las comisuras y de las mejillas. La parte interna de la mejilla, tanto la izquierda y la derecha. Nosotros, una vez que hayamos hecho este hisopado, lo que haríamos es dejar el hisopo en un lugar en donde sabemos que no se va a poder contaminar, donde va a estar libre de contaminación, en un lugar donde también no prevalezca lo que es la humedad y dejaremos que este se seque a temperatura ambiente. Una vez que este hisopo se encuentre seco, nosotros procederíamos a colocarlo ya sea en un tubo de ensayo, pero solo, sin el tubo de ensayo no debe tener ningún líquido, ninguna sustancia dentro, o en un tubito pequeño de Ependor de 1.5 mililitros. Y obviamente pues rotularíamos al tubo con los datos principales, que es a quién se tomó la muestra, la fecha y el número de cadena de custodia, si es que se colocó un número de cadena de custodia. Y obviamente sedaríamos adecuadamente para que la muestra se mantenga adecuada y podríamos proceder a enviar al laboratorio para que se analice. El hisopado bucal no necesita que esté en temperaturas bajas o de refrigeración. Se puede tranquilamente estar a temperatura ambiente, simplemente debe estar sellado y embalado adecuadamente. Igual la tarjeta FTA, una vez que nosotros hayamos tomado la muestra biológica de la persona, de la sangre,
nosotros sedaríamos la tarjeta y enviaríamos en un sobre o en un sobre de papel o en un sobre manila, el cual obviamente también estaría rotulado con los datos principales de quién toma la muestra, la fecha, a quién pertenecen la toma de muestra, y enviaríamos para su análisis respectivo en el laboratorio de genética forense. La toma de muestra para cadáveres, en este caso nosotros tenemos igual, una vez que, bueno, nosotros tenemos el cadáver, si es que este se encuentra no en un estado de putrefacción, sino que se encuentra post-mortem muy poco, se puede realizar lo que es una toma de muestra en un tubo de ensayo, colocar 10 mililitros de sangre, pero también es recomendable preferentemente que esta toma de muestra también sea impregnada en una FTA. Si es que cabe recalcar también que si es que la toma de muestra va a ser utilizada para otros análisis, en este caso como toxicológicos, la toma de la muestra sea en otro recipiente, no se utilice la misma muestra tanto para toxicología como para ADN, debido a que pueden tener anticoagulantes y eso puede provocar alguna complejidad para otros análisis diferentes. Si es que el cadáver, bueno, se encuentra ya en un estado cadavérico, es recomendable, si es que se tiene lo que son la mandíbula, los maxilares superiores e inferiores, tomar de 4 a 5 piezas dentales, preferentemente los molares o los caninos, debido a que ahí se preserva un poco mejor lo que es el ADN. O si es que en el caso de que son cosas comunes y que no se tiene especificado o que no se tiene el cráneo, es preferente enviarnos lo que son huesos largos y especialmente lo que es el fémur, la diáfisis del fémur, la tibia o el peroné, que son huesos que donde se mantienen, se conserva mejor el ADN y donde menos degradación nosotros hemos podido encontrar. A su vez también, para lo que es el envío al laboratorio, ya sea dentro de un sobre manila o dentro de un frasco de plástico, siempre hay que rotularlo, siempre hay que colocar el lugar de donde se extrajo la persona que está tomando la muestra, para que una vez que nosotros podamos recibir acá en el laboratorio, nosotros también podamos darle nuestro código y podamos mantener esa trazabilidad de la muestra. Los huesos es mejor cuando nosotros nos envían el completo, pero si es que ustedes nos pueden enviar también solo la diáfisis, digamos en este caso del fémur, tiene que estar seco y no debe contener putrílago, no debe contener músculo, ya que esto puede proliferar al crecimiento microbiano y también puede, como es, contaminar, ¿no? Entonces, es preferible que el hueso nos envíen limpiecito, entero, si cabe, si pueden, si no, como les digo, solo una partecita, la diáfisis, que es lo más importante, y esto completamente seco y dentro de un frasco. O también puede, si es que está completamente seco y es un pedacito pequeño, puede ir dentro de un sobre manila, tampoco necesita refrigeración, no necesita que se envíe dentro de un cooler. Y los dientecitos tranquilamente igual nos pueden enviar en lo que son tubos pequeños o sobres manilas, de igual manera rotulados. Para lo que son fetos o más que nada fetos, si es que nos envían el feto completo,
es preferible que el feto no haya sido expuesto a químicos como el formaldehído, ya que eso sí nos complicaba muchísimo cuando nosotros queremos hacer la amplificación de perfil genético de un feto o de un tejido que haya sido ya expuesto al formol. Eso es todo, les agradezco mucho por la atención prestada y gracias. No sé si es que tienen alguna pregunta que desean realizarme. Muchas gracias, Steffi, por tu intervención. No sé si alguien tiene alguna duda referente a las incumbencias que se realizan en el área de genética. Igual, si no tienen audio, lo pueden dejar en la caja de comentarios. Además, para comentarles que se les va a remitir a cada uno de ustedes estos documentos que supo manifestar Steffi, como son el consentimiento informado y la ficha de datos, para que ustedes puedan manejar estos formatos en el caso de que no lo tengan, y así manejar de una manera estandarizada cada uno de los requisitos que se necesita cuando se realiza la toma de muestras. No sé si alguien tiene una duda, alguna inquietud. ¿No? No. Entonces, a ver, dígame. Claro, le leo, estimado Boris. Sí, debe ser. A ver. Sí. Un momento, por favor. Se colgó. Ella se muere. A ver, dice, voy a dar lectura, por favor. Dice, representante legal significa patria potestad. Si una madre denuncia al padre y le dan boleta de auxilio a la madre y la menor, y si compartiría. No sé. Tengo una duda. Representante legal significa patria potestad. Representante legal significa patria potestad. Si la madre denuncia al padre y le dan boleta de auxilio a la madre y la menor, el padre sigue teniendo patria potestad y por ende puede firmar el consentimiento. Sí. Ya teniendo patria potestad y por ende puede. Ya. Verá, en este caso, la situación es que depende de la investigación que se está realizando. Pero si la niña va a dar, o el menor, digamos, da el consentimiento para la toma de su muestra, siempre necesita un representante legal. En este caso, ya sea el padre o la madre, siempre van a tener la autoridad como para poder a nosotros darnos ese consentimiento. Si en el caso de que la niña no tuviera, digamos, un representante legal, automáticamente el representante legal de la niña se vuelve su abogado. Entonces, él va a firmar ese consentimiento, él va a firmar la aprobación y la autorización de la toma de la muestra de la menor de edad. Ahí dice, en caso de producirse conflicto de interés entre
Que la posibilidad completamente es entre la o el hijo y la madre o el padre que haga imposible aplicar esta regla. La o el juzgador Existirá conflicto de intereses. A ver, para la toma de la muestra, nosotros, sí, o sea, lo que ustedes siempre van a realizar es la pregunta de, ¿usted solicita, permite la toma de su muestra? Entonces la persona le va a decir sí o no. El momento en que usted, la persona le está autorizando la toma de su muestra, usted le va a entregar el consentimiento informado y eso más que nada es una sustentación para nosotros de que el día de mañana no nos van a decir, pues la muestra no fue tomada de una manera como es adecuada o no fue permitida, la persona no lo permitió. Entonces, es más que nada para el día de mañana nosotros decir, mira, nosotros sí tenemos un consentimiento informado en donde la persona la leyó, estuvo consciente, hizo las preguntas respectivas o simplemente él autorizó. Nosotros tenemos aquí nuestro documento que avala que la toma de muestra fue legal. Entonces, si es que tuviera conflicto de interés, muchas de las ocasiones ya los fiscales tienen este conocimiento y cuando suceden estos casos, a la toma de la muestra no van las dos personas, ya sea el padre junto con la madre, o digamos cuando son tomas de muestra de casos de violación, el agresor o el presunto procesado no va a la misma hora de la toma de muestra que la víctima. Entonces los fiscales ya tienen también estas salvedades para que no haya ningún conflicto de interés, no haya ninguna complicación y que la persona también se sienta a salvo cuando viene al centro forense para la toma de su muestra. Es que está más arriba. Buenas tardes, mi pregunta es en cuanto a la rotulación de la tarjeta. En cierto caso me sugirieron que se coloque también la web en la tarjeta. No es mejor. No se le completa. No es mejor validar la huella solo en el consentimiento informado y así evitar la manipulación. Ya. Lo que nosotros realizamos en la tarjeta FTA es colocar el nombre de la persona a la que nosotros estamos tomando la muestra y que la persona firme, como firma en su documento legal, su cédula, para que igual esto el día de mañana no puedan decir que se cambió la tarjeta. Entonces, si es que tú no consideras, nosotros la huella dactilar la colocamos sí en el consentimiento informado, porque, a ver, les enseño, les voy a compartir nuevamente la pantalla. Y en la parte de, déjenme ver. Ya, en la parte de aquí del consentimiento informado, nosotros vamos a ver que dice huella dactilar. Entonces, obviamente la persona va a llenar sus datos personales, va a leer el consentimiento si es que no tiene ninguna duda o alguna pregunta que pueda necesitar que nosotros respondamos. La persona pues llenará en la parte posterior a este documento nuevamente sus nombres, sus apellidos, su número de cédula, firmará y ahí nosotros también tomaremos la huella dactilar. Esto, como les explicaba, en el caso de que después no vengan con la posibilidad de decir, no, a mí nunca me tomaron la muestra con un consentimiento, o yo nunca di mi consentimiento para la toma de mi muestra, y eso nos podría a nosotros complicar y podría también el abogado eliminar nuestra pericia por no tener un consentimiento al momento de la toma de muestra. En la tarjeta FTA, como te digo, si es que deseas,
sí es necesario que se coloque, más que nada para que el día de mañana no digan, no, es que tal vez esa tarjeta FTA la cambiaron, no es mi muestra, no es mi sangre, y así nosotros podemos decir, mira, aquí está la huella dactilar, corresponde a tu registro dactilar, a tu AFIS, y obviamente te corresponde a ti. Tú firmaste, tú sumillaste o tú colocaste tu huella dactilar en este documento y te pertenece a ti. Es que no. Buenas tardes. Ya, Boris. Sí, solo déjeme contestar. Sí, sí, le escucho. Solo déjeme preguntarle una cosita a Boris. Boris, tú me estás preguntando que el consentimiento informado, que es depende de la patria potestad, ¿puede firmar el padre o puede firmar la madre? Sí, ellos mantienen, asisten separados o tengan algún conflicto digamos, de juicio de alimentos. La madre en sí, cuando va a lo que es la paternidad, le interesa que se le haga la muestra o la toma de muestra de ADN. Entonces, la madre va a dar el consentimiento para que se tome la muestra del menor. Y en este caso, no sé a qué te refieres, si es que el padre pueda tener o no pueda tener la patria potestad, o si es que me podrías dar un ejemplo de en dónde puede haber ese conflicto de interés de que el padre o la madre consientan o no consientan la toma de muestra. Ya, ahora sí le escucho. Una consulta. En alguna ocasión cuando con anterioridad, no, por ejemplo, no hemos tenido perito de biología en el centro forense, se nos ha designado por parte de la administración del centro forense que nosotros, los médicos legistas, realicemos las tomas respectivas para prueba de ADN a personas vivas, en este caso Y sin embargo, en alguna ocasión, en alguna audiencia a la que me citaron por esas tomas de muestras, el abogado trató de hacer referencia de que no pertenecía al área de genética, ¿no? Sino que pertenecía al área de patología. Yo, por supuesto, me justifiqué con que existe un documento que le da la potestad a los directores de centros forenses que designen el perito para que tome la muestra. Pero hasta dónde eso nos justifica, ¿no? Esa era mi consulta. Porque como tal, la exposición dice perito de biología o del área de genética. Y tú dices, bueno, que no soy del área genética, y ciertamente eso, de cualquier cosa ellos utilizan para tratar de arreglarse. Claro, mira, nosotros tenemos el reglamento 318 que es generado por Fiscalía General del Estado, en donde ahí te dice quién puede hacer la toma de muestra, y claramente en este reglamento te dice que la toma de muestra es mediante médicos legistas o peritos que se encuentren cualificados para realizar la toma de muestra. Entonces ahí nosotros tenemos esa salvedad que sale por parte de Fiscalía General del Estado, y nosotros no tenemos ningún problema en que el médico tome la muestra. Muchas gracias. Uh-huh. El padre es... Ya. Ya, en este caso, si el padre es el presunto sospechoso, él, o sea, y es una menor de edad, quien tiene que firmar el consentimiento informado de su madre, porque realmente hay una persona que hizo la acusación, hay una persona que se encuentra, que es víctima. Entonces, como te digo, el padre no va a tener ese derecho en ese momento de no permitir la toma de muestra, ¿ya? Sino que la madre es la persona que va a ir con la niña y o con el menor, y va a autorizar la toma de muestra. Como le explicaba anteriormente, si se trata de violaciones, especialmente los fiscales tienen
de que, bueno, no suelen enviar a la víctima y al sospechoso a la misma hora. Bueno, en nuestro caso, usualmente vienen a diferente hora, se los bueno, se les pone un calendario o los fiscales colocan distintas horas del mismo día. Por ende, no se van a encontrar. Y pues ahí nosotros realizamos la toma de muestra de la menor y con el consentimiento informado de la madre. Si la madre abandona el proceso, el padre para resolver el caso está de acuerdo en seguir el proceso y firmar el consentimiento informado. Claro, si es que él obviamente va a firmar el consentimiento informado, no hay ningún problema. En este caso, si es que la madre abandona el proceso o, como le explicaba, a veces el abogado es la persona que es el representante legal, le dan el poder para ser el representante legal y el abogado es el que va a firmar el consentimiento informado del menor. No sé si existe alguna otra pregunta o duda, igual lo pueden escribir por el chat o levantando la mano. En tal caso, muchas gracias, Steffi, por la presentación en referente al área de genética forense. Recordarles que el día jueves 16 vamos a continuar en la mañana junto con las incumbencias de biología forense e histopatología forense. Desde las 8:30 de la mañana hasta las 9:45 de la mañana. Si no tienen ninguna otra duda o inquietud, damos por finalizada la charla, la socialización del día de hoy y deseándoles que tengan un excelente resto de la tarde. Gracias, María. Buenas tardes.